Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Después hubo una hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Dile al que está al lado: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Y habitó como forastero en la tierra y habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia, dile el Señor, a mí y a mi descendencia, daré todas estas tierras y confirmaré, dile el Señor, confirma el juramento que hice ¿a quién? A Abraham tu padre. Vayan tomándolo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Cuál es esa simiente? Jesucristo, amén. Vámonos al 12, tremenda palabra, diga esta palabra yo la tomo. Vamos al 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dile, el Señor quiere que la iglesia cristiana sea muy poderosa, amén. Y dice acá: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por esta poderosa promesa y palabra. Amén. Tremenda palabra, ¿no les parece? Bueno, y saben, les tengo una noticia. Esta promesa también es para ti, para mí en este tiempo. Porque nosotros somos esa descendencia. Y Dios hace que las promesas de nuestros padres la tengan los hijos. Y el tema de hoy se llama los hijos que heredan. ¿Se acuerda que el jueves pasado el pastor nos habló y fue fuerte, pero fue necesario? Y vamos a tener 2 series estos jueves de cómo tenemos que ser hijos que hereden. Porque no todos los hijos heredan. Dile al que está al lado: todos los hijos no heredan. Pero tú y yo vamos a heredar. Y vamos a ver en esta serie qué tenemos que hacer para heredar, porque yo sí quiero heredar. ¿Y saben por qué yo quiero heredar? Porque quiero honrar a mi padre. Porque quiero que mi padre pueda contar conmigo. No es un tema de orgullo espiritual, sino es un tema de honrar y de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios por eso quiere hijos. Por eso en este tiempo el Señor nos ha hablado de hijos, pero sobre todo hijos que heredan. Hijos maduros que heredan. Y vamos a ver en esta noche, porque saben, una cosa que tenemos que entender es que los hijos se forman. Dile al que está al lado: los hijos se forman. Un hijo se forma. Un hijo se va formando, ¿o no? Desde el vientre se va formando. Y un hijo se forma. Y tenemos que aprender a ser hijos. Y hijos en especial que heredan, porque yo quiero ser un hijo que herede. Porque yo quiero estas promesas para mí. Porque yo quiero honrar a mi padre. Y si ustedes ven acá, Abraham siempre dice: el Dios de Abraham, ¿el Dios de quién? De Isaac, y el Dios de Jacob. Dios es un Dios de generaciones. Y esta noche, cuando vi los niños atrás, nosotros tenemos que hacer que ellos hereden estas promesas. Pero si no lo ven en ustedes y en mí, les va a ser más difícil. Pero esa generación va a tener estas promesas. Por eso dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya, amén. Bueno, y recuerden que el jueves pasado fue tremendamente la palabra del Señor contundente para nosotros. El Señor quiere hijos en sus casas. Y yo quiero ser una hija en su casa. Y Dios tiene casas. Y el Señor nos puso en esta casa, amén. Y si Dios te colocó en esta casa es porque Él quiere que tú seas hijo o hija que heredan. Y Dios es un Dios que se mueve por propósitos. Él tiene una función con cada hijo. Así como Dios tiene una función, un propósito contigo, digo, Dios tiene un propósito conmigo.
Él tiene un diseño con cada uno de sus hijos. Amén. Tiene un diseño con cada casa. Esta es una casa, esta es una tribu, esta es una familia. Y Dios tiene un diseño de hijos en esta casa. Y no somos, si bien todos somos hermanos, todos los cristianos, Dios tiene un propósito con cada casa de acuerdo con el llamado. ¿Me explico? Entonces no te puedes comparar con otra casa, porque a veces la gente dice: pastora, es que yo quiero tal cosa de otra casa. Qué lindo que las otras casas tengan eso y mucho más, pero resulta que el Señor me puso una casa con un propósito. Y así como Abraham le había dado un propósito, ¿qué propósito le dio a Abraham? Hacer hijos y hijos de la promesa, y decía el Señor que iba a hacer que su descendencia fuera mucha. O sea, Abraham tenía que tener un avivamiento. Amén. Por eso Dios permitió que hubiera esterilidad primero, porque a veces en las áreas donde hay más esterilidad es donde más se va a glorificar el Señor. Dale un aplauso al Señor por eso, porque ahí en el área difícil en tu vida y en la mía, ahí se va a glorificar. Y ya el Señor nos habló el jueves pasado de que Él no quería a Lot, los sobrinos en casa, porque los sobrinos se van a ir, van a querer lo suyo y se van. Él quiere hijos, pero hijos que hereden. Y vamos a ver hoy qué tenemos que hacer. Y miren que esta porción es preciosa y la vamos a ver. Porque miren cómo Isaac fue un tremendo hombre de Dios. Y él heredó las bendiciones de su papá, ¿sí lo vieron? Y dice acá esta palabra que la herencia la tuvo Isaac. Amén. Diga: yo quiero ser ese Isaac de ahora. Pero saben, para eso tenemos que ser hijos, y tenemos que ser hijos maduros. Y por eso vamos a aprender en estas dos series cómo vamos a ser hijos para heredar. Y Isaac fue un tremendo hombre de Dios y tuvo las promesas de Dios. Y una cosa linda, y vemos acá cómo él siguió el rumbo de su papá, las conquistas de su papá, y avanzó más, porque lo que Dios quiere es que tú vayas por más. Esta casa tiene que ir por más. Yo quisiera honrar a los pastores Ricardo y María Patricia para que vayamos por más, ¿o no? Que esta casa vaya por más y que ustedes vayan por más, pero vamos a ver y vamos a ir como familia, porque saben, Dios quiere trabajar con familias. Dios no quiere ministerios independientes. Yo he visto esos ministerios independientes y normalmente no tienen un avivamiento. El avivamiento está cuando hay unidad. El avivamiento está cuando somos casa y todos vamos enfocados a lo mismo. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Y mire, yo lo veo en la iglesia de los pastores Ricardo y María Patricia, que son como 20 y pico mil o 30,000, pero todos están en el mismo espíritu, todos van hacia lo mismo y hay una unidad, son una familia. Allá no es el ministerio del uno, el ministerio del otro, sino que todos son una familia, y aún en ese llamado que tiene cada uno de los hijos lo va a cumplir dentro de casa. Amén. Entonces por eso tenemos que saber qué Dios tiene con cada iglesia y con cada casa. Bueno, entonces vamos a ver en esta noche qué tenemos que ser para ser hijos, porque yo sí quiero ser como Isaac. Isaac no solamente destapó los pozos de Abraham, sino que fue por más pozos. Lo van a ver ustedes al final de este capítulo Génesis. Dios quiere que vayamos por más. Dios quiere que conquistemos más, pero para eso necesitamos ser hijos. Amén. Y vamos a aprender en esta serie de hoy y del otro jueves, junto con las prédicas que el pastor nos está dando, vamos a aprender a ser hijos. ¿Quién quiere ser hijo de verdad del Señor? Hijo que herede. Diga: yo quiero ser un hijo con herencia. Amén. Bueno, entonces lo primero es que debemos ser hijos de la promesa. Vamos a Gálatas 4:27, si pueden ir, o si no yo se los leo. ¿Listo? Diga: yo quiero ser hijo de la promesa. ¿Ustedes quieren ser Lot? ¿Lot quieren ser? No. ¿Quieren ser Ismaeles? ¿Qué quieren ser? Ah, bueno, vamos a ver si les gusta esto. Muy bien, vamos bien. ¿Queremos ser esos hijos? ¿Saben? Y yo creo que la mayoría de gente sí quiere ser ese hijo. Pero el diablo se va a empeñar con todo su esfuerzo para que tú y yo no lo seamos. Por eso, como nos decía el pastor, el problema de las iglesias es que no tiene hijos, porque el diablo sabe que cuando hay hijos va a conquistar, porque la herencia pasan a los hijos, las promesas. Imagínense todos nosotros acá con esas promesas tan maravillosas. El diablo sabe, pero vamos a aprender, y Dios nos ha enseñado en este tiempo cómo tenemos que hacer para ser formados hijos, y que todas las promesas que tenga Dios para nosotros que están acá
sean para nosotros y nuestros hijos y nuestra descendencia. Entonces, primero en Gálatas 4:27, el Señor nos dice algo. ¿Vamos? ¿Listo? Gálatas 4:27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, diga yo como Isaac. ¿Dónde están los Isaac de este tiempo? Bueno, muy bien. ¿Somos hijos de qué? De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según en el espíritu. Hay que correr, chicos, porque el carnal nos quiere perseguir. El esclavo quiere perseguir al libre, ¿no? Dice acá. Así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava. Y voy a echar fuera al esclavo. Varones, diga, yo echo fuera al esclavo. Y a ver, mujeres, yo echo fuera a la esclava y a su hijo, a lo que ha producido. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijo de la libre. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por esta palabra también. Amén. Por eso tu nacimiento, el mío, en una casa tiene que ser en el espíritu. Yo me alegro con los hijos de esta casa, porque nacieron en el espíritu. Y hay personas que han llegado a otras iglesias, pero tomaron el espíritu que Dios tiene para esta casa. ¿Ustedes se acuerdan cómo Moisés decía que oró para que el espíritu de Moisés pasara a algunos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice la escritura que el espíritu de Elías va a venir? No va a venir Elías, porque dice que el espíritu de Elías vendrá, pero es lo que Dios puso en Elías, va a venir. Y resulta que Dios viene trabajando con esta casa. El pastor lleva 20 y pico de años y yo ya llevo 20 y pico de años. Y Dios nos ha formado para ir con un propósito. Y ese espíritu que Dios ha formado, lo bueno, estoy diciendo lo bueno, mis amados, no van a heredar lo malo mío, ni lo malo del pastor, que además se los hacemos saber también. Pero lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿para quién es? Para ustedes. ¿Será que tienen que pasar las mismas experiencias que nosotros? ¿O no querrá el Señor que ustedes aprendan de las experiencias del pastor y yo? ¿Cierto que sí? ¿Será que los hijos, William, será que tus hijos tienen que pasar lo mismo que ustedes pasaron con Olguita? ¿Cierto que no? ¿Cierto que el Señor dice que los sabios heredan, ¿sí? Y aprenden de los demás, los necios ni de sus propios errores? Entonces Dios quiere que nosotros tomemos lo que Dios les ha dado a los hijos. O sea, Dios nos da a nosotros como pastores ese espíritu para cumplir el propósito que Dios tiene en esta casa. Diga, el Señor tiene un propósito en esta casa. Y el propósito en esta casa es traer un avivamiento. Y mucha gente quiere estrategias. Alguien nos decía, hagan células. No es con células. Esta casa, hay otra casa con células. Bendito sea Dios, que Dios los bendiga. Pero esta casa no es con estrategias, esta casa es con el Espíritu Santo. Y esta casa va a formar hijos. Y esta casa la gente tiene que pasar por fuego. La gente quiere a veces ministerio, pero el Señor primero tiene que arreglar tu corazón, el mío, tu familia. Porque ¿cómo vamos a hacer luz afuera y adentro oscuridad? ¿O no? Tu carácter, el mío. Y muchas cosas Dios tiene que formar. Tu identidad, tu economía. Porque Dios quiere un avivamiento, pero el avivamiento requiere de un corazón rendido y renovado. Amén. Entonces, por eso tenemos que el Espíritu nos hace nacer en una casa. ¿Quiénes son nacidos en esta casa? En el Espíritu. Puede ser que hayas nacido en otra casa, pero ya tienes el Espíritu de esta casa. Yo he visto gente que ha llegado acá, pero son hijos tremendos. A veces nos toca dejar cosas. A nosotros cuando llegamos a avivamiento nos tocó dejar el vino añejo, que era precioso, era hermoso. Yo nací en una iglesia cristiana, obviamente, pero yo llegué a otra casa con otra visión y otro llamado, y yo tenía que nacer en el Espíritu con la visión de esa casa. ¿Se acuerdan? Nos tocó dejar de predicar. Nosotros ya ministrábamos, hasta pastores nos decían, ya nos decían pastores, nos tocó bajarnos a ovejitas. Y en un salón que era como de 10,000 personas, allá en la punta,
y dejarnos tratar con el Señor porque queríamos la herencia de esa casa, porque queríamos el avivamiento para nuestras vidas y seguramente ya el Señor tenía un plan para venir al Perú. Por eso dale un aplauso al Señor, porque eres hijo de la promesa. Amén. No te compares. Y saben, a veces llega gente acá que viene con otro espíritu. Entonces ya critican que si la pastora está con falda, que si la pastora se pinta, porque vienen de otra iglesia. Pero les quiero decir algo. Uno puede tener falda, obviamente recatada, pero Dios me puede utilizar y puedo estar en santidad adentro. Pero hay gente que no lo entiende. A veces ha venido gente de iglesias muy legalistas y no pueden entrar. Y no hay que criticarles, cada uno tiene su casa. Y a veces tratan de que la iglesia sea, como el pastor nos decía, igual a la que tenían antes. No, Dios tiene un vino nuevo. Es más, para esta casa puede venir un vino nuevo que no hayamos tenido hace 3 años. Y nos tocó adaptarnos a ese vino, amén. Porque acá el Espíritu Santo es el pastor. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Bueno, y ya también hemos aprendido con el pastor a no forzar las cosas, porque saben, los hijos de la promesa son los que van a estar acá. Y los hijos de nuestra orfandad, que son ustedes, porque es muy fácil en el avivamiento, ¿no? Ahí sí todos vienen, ya cuando la iglesia esté en el avivamiento, eso van a venir así. Pero Dios va a ver a aquellos hijos que estuvieron con nosotros en los inicios y en los momentos más duros, y ellos van a tener doble porción, amén. Pero va a venir muchos. Y saben, no va a ser con nuestra fuerza. Tenemos que ir a la televisión, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos, los sugieres, los discipulados, porque Dios nos está formando para ese avivamiento. Pero son hijos que nacen, no podemos forzarlos. Son hijos que toman el espíritu que Dios tiene para cada casa. Y dice que son hijos de la promesa. Y vamos a esperar ese avivamiento porque van a venir muchos hijos, amén. Porque esta es una casa de Abraham, esta es una casa de Isaac y esta es una casa de Jacob. Por eso dale un aplauso al Señor, aleluya, amén. Y hemos pasado de todo en esta casa, pero yo le doy la gloria al Señor. Y eso me dijo el Señor: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué no esperas? Primero, los hijos que están se van a quedar. Y los que no han llegado van a venir, pero no por tu fuerza ni porque los retengas con lo que quieres retener, sino es que vienen porque yo los traería, amén. Hagan su parte y Él hará la suya, y el Señor hará la suya. Pero acá dice que el esclavo perseguía ¿a quién? Al libre. Diga: yo tengo que correr más. Tenemos que correr más, porque tú vas por la promesa y el diablo te pone cosas, ¿o no? Y tú, o sea, la vieja mujer, el viejo hombre quiere perseguir al libre, pero ¿quién va a correr más? El libre. ¿A quién vas a dejar que tome la determinación de tu vida? Al que es libre en tu corazón, amén. Pero va a haber una resistencia. Cuando tú quieres ser hijo, vendrá la resistencia del enemigo, porque el enemigo sí sabe qué puede hacer con un hijo. Pero nosotros tenemos un libre acá, amén. Y a veces nos pasa. Yo veo gente que persigue a los buenos hijos de esta casa y los persiguen y terminan hablando, mejor dicho, los malos son, o sea, terminan diciendo estos son los malos, y son los hijos que realmente son fieles y son hijos probados, porque el diablo sabe, él sabe cómo puede atacar una familia, pero gracias a Dios el Espíritu Santo está con los hijos de la promesa, amén. Y nosotros somos esos hijos, pero nos vamos a dejar que haya una paternidad. Diga: una paternidad y una maternidad. Venga, les digo algo. Ustedes tienen que tener la paternidad y la maternidad. Era hijo de Abraham y era hijo de ¿quién? De Sara. Era hijo de los dos. Sara quiso ayudarle al Señor. Y por eso es importante que ustedes tengan una buena relación o una relación de conexión con su padre y su madre. Porque ahí es donde se va a dar un hijo espiritual. ¿Me explico? Tienen que estar conectados, varones, tienen que estar conectados con el pastor y tienen que estar conectados con su pastora. Hace poquito me daba risa porque decían: la pastora es la más seria, la pastora es la más... Y yo decía: ¿qué tal estos hijos míos? ¿Qué tal? No, ¿saben qué pasa? Que las mujeres somos más detallistas, ¿o no? ¿Quién en la casa le toca ver todas las cosas? A la mujer.
Pero es que Dios va a utilizar tanto al pastor, que tiene una unción maravillosa, él es la cabeza, él es un hombre, mire, yo estoy tan agradecida y aprovechando que no está, que no lo sepa. Estoy tan agradecida con el Señor, de verdad, se los quiero decir de todo corazón, por el pastor que tenemos, por la cabeza que tenemos. Obviamente no es perfecto, pero es un hombre de Dios. Y es un hombre que Dios utiliza, mejor dicho, maravillosamente. Pero de verdad, Dios tiene el complemento. Y a través también mío, como mamá espiritual, Dios va a formarlos a ustedes, como hombres y como mujeres, amén. Y Dios siempre va a formar el carácter a través del hombre y a través de la mujer, para que ustedes cumplan el propósito que Dios tiene para sus vidas. Dale un aplauso al Señor por eso, amén. Pero tenemos que tener una sola conexión, chicos, ¿sí? Una sola. Tenemos que tener un solo llamado. No, pastor, hagamos esto, hagamos lo otro. Pastor, no es uno solo. Tú tienes que estar en una casa con una sola conexión. Y a veces tenemos que, chicos, tienen que conectarse, Colbert, con sus pastores. Miren, Avivamiento son 30,000 personas, pero están conectados todos con los pastores. Todos hablan el mismo lenguaje, todos hablan el mismo espíritu, todos están encaminados a lo mismo. Por eso es importante que ustedes escuchen las prédicas del pastor y con ellas vayan. Por ejemplo, ver enlaces es una bendición. Pero ¿quién es su pastor? Un chico de acá, me acuerdo una vez que me dijo: pastora, yo tomé una decisión porque un predicador me dijo una cosa en la televisión, y le dije que había dicho su pastor. Dijo que todavía no estaba listo para ir a ser evangelista, pero un predicador en el enlace dijo que saliéramos. Le dije: pero ¿quién es tu pastor? Me dijo: el pastor Julio. Y le dije: ¿cómo te fue? Muy mal, pastora. Le dije: ¿te das cuenta? Es que tu pastor es tu pastor Julio, él es la persona que Dios ha puesto sobre ti. Por eso la conexión debe ser con sus pastores, porque de nuestros lomos, y acá nos toca pujar, de nuestros lomos es que Dios sacará hijos, del tanto el padre como la madre. Con todas nuestras debilidades y nuestros defectos, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Bueno, entonces conéctese, porque Isaac heredó porque estaba conectado con Abraham y estaba conectado con la visión, y tenemos que conectarnos, amén. Segundo, los hijos se dejan formar. Ahí está el ayayay, como dicen acá en Perú. Ayayay, ¿cómo es? Achachay. Bueno, que estuvimos en la sierra. Ustedes tienen un país maravilloso. Perdón, tenemos un país maravilloso. Tenemos un país maravilloso. Había unas paltas que parecen unas papayas. Tenemos un país precioso. De verdad que en Perú hay mucha riqueza. Amén. Y por eso tenemos que ir por el avivamiento. Pero también vimos cómo se toma trago en la sierra, cómo tienen tantas cosas. Por eso necesitamos ese avivamiento. Y saben, ya descanso en el Señor, porque sé que el avivamiento va a venir al Perú. Pero Dios está esperando esos hijos que sean formados. Amén. Los hijos se dejan formar. Vamos a ir a Génesis 20:10, que dice: entonces primero tengo que ser hijo de la promesa. Amén. ¿Vamos bien? ¿Ustedes son hijos de la promesa? ¿Nacieron en el Espíritu en este ministerio? ¿Tienen la misma visión? Sí, porque hay otros que dicen: no, pastora, que es que yo quiero acá, yo quiero. Algún día tendrán que tomar una decisión, porque acá tienen que ser hijos con el mismo espíritu, que es el avivamiento. Y para ese sí hay que tener paciencia, porque Abraham, ¿qué tuvo que hacer? ¿Cuántos años fueron para tener el hijo de la promesa? No fue lo más fácil. Y saben, el avivamiento no es lo más fácil. El avivamiento requiere tiempo. Requiere tiempo, pero lo que va a producir es maravilloso. Yo no estoy diciendo que va a durar 20 años, de pronto menos, pero sí requiere tiempo, porque le tocó a Abraham y a Sara esperar el hijo de la promesa. Amén. Como te toca a ti esperar también en tu vida, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu situación. Espera, no lo hagas con tu fuerza. El pastor y yo hemos aprendido cosas tremendas. Lo tratamos de hacer con la fuerza nuestra, y no es con nuestra fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y dice Génesis 22:10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ay, 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 ¿cómo dicen acá? Achachay. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Digan muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Y dijo, por mí mismo he jurado, al 16. Mire la consecuencia de lo que hizo Abraham. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencias como la estrella del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas del enemigo. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Los hijos se dejan formar y se dejan pasar cuchillo afiladito. Y los verdaderos padres, los que tienen llamado al avivamiento, sacrifican a un hijo. Van a entenderlo bien, para que lo entiendan, vamos a entenderlo bien. Les quiero decir algo. Abraham era su único hijo, el hijo de la promesa. Isaac era un muchacho, los estudios dicen que estuve leyendo más de eso, porque yo sentí el espíritu algo. Isaac tenía 20 años más o menos, con los estudios que han hecho teológicos y de todo ese estudio que han hecho de la Biblia. Él era un muchacho, él no era un niño, y él llevó la leña. Y él estaba dispuesto a que Abraham pasara un cuchillo afilado sobre él. Los hijos, como Jesús, Abraham y Isaac, son una sombra del Padre y de Jesús. ¿Sí la captan? El Padre entregó su único hijo y Jesús fue a la cruz. Abraham iba a entregar lo que más amaba, pero Isaac, él podía no estar en ese fuego. Él podía empujar a Abraham. Él podía haberse negado. Pero ¿saben? Los hijos, los verdaderos hijos, pasan por el fuego. Pasan por el cuchillo afilado. Porque un verdadero hijo se deja formar. Un verdadero hijo deja que el Señor saque y sacrifique lo que no sirve. Y por eso, si tú quieres ser ese hijo, tienes que dejarte formar, aún esas áreas que para ti y para mí son difíciles. Isaac tuvo que quedarse ahí. Él tenía 20 años, mis amados, y Abraham ya era un viejito, perdónenme, pero honraba a su papá. Y él sabía quién era Dios. Y él sabía que si tenía que sacrificarse, lo iba a hacer. ¿Ustedes están dispuestos como hijos de esta casa a pasar por el fuego cuantas veces sea necesario? ¿Están dispuestos a que Dios quite de ustedes y de mí y de nosotros como pastores? Porque Dios probó a Abraham. ¿Ustedes se imaginan el dolor de Abraham? Su único hijo. ¿Cuántos padres acá les ha tocado formar a sus hijos a una costa de su cariño? Antes de ir a Colombia me dijo el Señor acá, me dijo, entrégame tu Isaac. Y yo no entendí. Me dijo, entrégame la congregación porque voy a pasar cuchillo. Yo no lo entendí. O más o menos lo entendía. Y me dijo, si ustedes quieren ser pastores de avivamiento, ustedes tienen que ser padres que estén dispuestos a que sus hijos a perder el cariño de sus hijos. Porque como pastores no podíamos decir, no le voy a decir esto a Grecia porque se me va a ir. No, los verdaderos padres corrigen a sus hijos por amor. Y aún con el peligro que se vayan. Porque los verdaderos hijos permanecerán. Los otros no aguantarán porque muchas veces el diablo les engaña. Pero los hijos resisten. Los hijos permanecen, el fuego, los hijos permanecen ahí. Y miren la bendición tan tremenda para esa casa. Y les quiero decir algo. Esta casa ha pasado por fuego. Esta casa está pasando también pero si nos dejamos como padres y como hijos, viene esta herencia que dice el Señor, que va a traer las multitudes, porque Dios no le va a dar a una iglesia hijos para que los deforme. Dios va a darle hijos a los que sepan formar de acuerdo con la palabra del Señor. Y con mucho amor, pero también con firmeza y disciplina. Y dice el Señor que el hijo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Quién quiere ser tratado como hijo? Dile al que está al lado, soporta la disciplina.
Y acá sentaditos es bonito, pero cuando el pastor y yo tenemos que sacar nuestro cuchillo, ¿y ustedes creen que a nosotros con el pastor nos gusta? No, nos duele y mucho, pero le tengo temor a Dios, porque ustedes tienen un propósito y un llamado precioso, y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Y por eso tenemos que perseverar. Y dice que las puertas del enemigo lo van a conquistar aquellos que se dejen pasar por el fuego. Y nosotros necesitamos conquistar las puertas del enemigo, porque el Perú tiene muchas puertas, pero el Señor nos las va a entregar. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Pero hay algo que con el pastor hemos estado pensando, porque vemos gente preciosa del Señor, vemos gente que tiene un llamado maravilloso, linda, que pueden servirle al Señor. Pero cuando les va a pasar uno fuego o va a pasar en espada, viene una confusión sobre las personas. Y eso está en el Salmo 32, amén. Vamos siguiendo. Esto es bien importante. El tercer punto, tratar la iniquidad. Entonces vamos, primero somos hijos de la promesa, esos van a heredar. Segundo, los hijos se dejan formar. Y tercero, el hijo trata la iniquidad. Hemos visto gente que se ha salido de la iglesia y es porque no han tratado la iniquidad. Se dejan engañar por un espíritu. Dice la palabra en el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí lo toman? La iniquidad no le deja ver a las personas su propia enceguece. Entonces, cuando pastores o como padres, ¿no les ha pasado, padres? Que ustedes, por más que tengan defectos, sus padres saben lo que ustedes tienen, ¿o no? Por más defecto que tengan sus padres, el padre sabe, porque Dios le ha dado esa capacidad con todas las debilidades que podamos tener los padres. Pero el padre sabe. Pero el hijo cree que él es el que sabe y el culpable es el padre, porque hay un engaño en la iniquidad. Muchas veces Dios quiere hacer cosas grandes con sus hijos, pero no se esperan el proceso del Señor, se van o se esconden o no tienen la conexión con los pastores porque me van a ver mi iniquidad y prefiero esconderme, estar. Yo siento gente así a veces, gente como alejada de mí, que la pastora no me vea, que la pastora a la distancia. Mis amores, ¿quién va a salir perjudicado? Nosotros. Mi pastora, yo cuando me manda mi cuchillo afilado, cuando tiene que hacerlo, y gloria a Dios, amén. Porque sé que eso va a ser una bendición para mi vida, así me duela. Pero tenemos que tratar la iniquidad. Y en Oseas 10:12 me lo dio el Señor para este tiempo. Dice que el problema de la iniquidad es lo siguiente, dice: sembrad para vosotros en justicia. Tenemos que sembrar en justicia. Segad para nosotros en misericordia. Hacer para vosotros barbecho. Diga, yo voy a hacer un barbecho. Voy a limpiar mi corazón. Porque es tiempo de buscar a Dios. Vamos a buscar al Señor en este tiempo, amén. Hasta que venga y os enseñe justicia, la verdadera. Porque miren el problema que ve, ese Oseas: habéis arado impiedad y segaste iniquidad, comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. A veces hemos visto ese problema también en la iglesia, que cuando vamos a formar a la persona, el diablo les pone engaño. ¿No han visto eso? ¿Como padres no les ha pasado? Pasa. Y hay como un espíritu que quiere engañar a las personas. Dice que se comen su propia mentira. Uno va a formar un hijo y termina uno debiendo. No, los malos son los pastores, los malos son la iglesia, los malos. Que no nos pase eso, mis amados. Es tiempo de adorar. Es tiempo de sacar la iniquidad de nuestros corazones, porque eso nos va a apartar del llamado. Y tenemos que pasar por eso. Todos, los hijos, tenemos que pasar. Todos venimos con rebelión, ¿o no? No nos gusta ser hijos. Hay gente que ya quiere ser grande, hasta los niños. En los niños hay rebelión. Pero esta casa está llamada para hijos. Y claro que yo también tengo esa rebelión. Yo he tenido que luchar con esa rebelión y todos los días lucho con ella. Pero yo he decidido una cosa: quiero ser hija, quiero heredar, quiero que mi papá esté contenta conmigo y con el pastor. Queremos.
que nuestro Padre pueda contar con nosotros como hijos en esta casa. Nosotros sabemos, y por eso Dios llamó a Abraham y Sara, que no tenían hijos. Nosotros sabemos como pastores, ustedes saben, que somos ese Abraham y Sara. Y Dios lo ha permitido así, no es una coincidencia. Salimos con ese rema de Colombia. Una profeta nos dijo, sin saber que íbamos a perder 2 bebés. Dijo, el rema para su ministerio es Abraham y Sara. No sabíamos. Y el Señor un día me dijo, quería que ustedes sintieran lo que no es tener hijos, para que sepan lo que yo siento cuando veo mis hijos que no se parecen a mí. Quiero hijos con promesa que hereden. Quiero hijos que pasen por el fuego. Quiero hijos que batallen contra su iniquidad. Todos los tenemos, mi amado, acá no hay ninguno, o sí. Desde nosotros como pastores tenemos que batallar con la rebeldía, con la independencia, con la amargura, con el resentimiento. Y el jueves siguiente vamos a hablar sobre la sanidad del corazón. Porque si un hijo no se sana, es bien difícil, y otras cosas que vamos a necesitar. Pero ¿saben? Dios quiere muchos hijos. Y el Perú le va a dar muchos hijos al Señor. Pero esta casa tiene un llamado a que nazcan hijos verdaderos y a formar hijos para que hereden las promesas de Dios. Yo no sé por qué situación estás pasando. Acá yo siento muchas mujeres que tienen que batallar por sus esposos y sus hijos. Si ustedes son ese Isaac, porque tanto es en el hombre como en la mujer, Dios no hace excepción de personas. Ustedes van a tener toda la herencia, así estén solas hoy acá. El Señor dijo, bendije a Abraham y a Sara cuando estaban solos. Puede ser que tengas esterilidad, puede ser que estés llorando por tu esposo, por tus hijos o por la parte económica. Yo no sé los varones por qué están pasando, pero ustedes son hijos de la promesa y vamos a ser hijos. Y esta casa tiene ese llamado a ser hijos como Isaac. Y nos va a tocar pagar un precio, porque el precio lo tenemos que pagar. Porque sería muy fácil acá, pero saben, la presencia de Dios tiene fuego. La presencia de Dios nos va a exigir sacrificar. Pero las promesas que tiene Dios para cada uno de sus hijos son maravillosas. Vamos a ponernos de pie, vas a pedirle al Señor. Enáltenla, hijos. Dile, Señor, yo quiero ser ese hijo. Yo quiero ser ese hijo. Yo quiero ser ese hijo de la promesa. Si no he tenido paternidad y maternidad, Señor, yo la quiero adquirir, Señor. Dame, Señor, de tu espíritu. Dame el espíritu que hay en esta casa. Si soy hijo de esta casa, quiero estar en unidad con mis pastores, con los padres espirituales que tú me has puesto. Queremos tener una sola visión, Señor, la que tú tienes para esta casa. No me voy a comparar con otras casas, Señor. Queremos cumplir el llamado que tienes para esta casa, el que tenga, Señor, el que sea. Si tú me has traído acá, Señor, dame de tu espíritu. Dame lo que tienes para esta casa, Señor. Yo quiero ser ese hijo de la promesa. Yo quiero parecerme a ti, mi Rey, mi Padre bueno. Yo quiero que cuentes conmigo, Señor, que pueda conquistar como Isaac conquistó y abrió los pozos de su padre. Queremos ir aún más, extendernos más, Señor, y conquistar como iglesia, Señor, esos pozos. Aún no es una coincidencia el nombre de este ministerio. Nos lo diste aún sin saberlo, Señor. Y Señor, por eso te pedimos hijos de la promesa. Y te damos gracias por estos hijos de la orfandad, como dice tu palabra, que nos has dado para sostenernos, para guardar en este tiempo, estar a nuestro lado, batallando, pasando fuego, cuchillos afilados, Señor. Gracias por estos hijos que han permanecido, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a pasar el fuego. Así como Isaac, Señor, estaba dispuesto, Señor, porque tú nos vas a dar una descendencia preciosa y maravillosa para esta nación preciosa del Perú. Quieres hijos del Perú, Señor. Quieres entregarnos un avivamiento, pero tú quieres una casa de Abraham, una casa de Isaac, Señor, y de Jacob, dispuestos a cambiar. Dile, Señor, yo quiero cambiar. Quita de mí la rebeldía, quita de mí la iniquidad que pone ceguera en mi espíritu, Señor. Utiliza a mis pastores y a las personas que se
sea necesario, porque yo quiero tener la herencia. Yo quiero, Señor, y esta casa quiere tener esa herencia. Gracias, Espíritu Santo.